Vamos a durar un rato en esta nueva serie, pero yo lo invito a que pues asista con regularidad los miércoles, si puede. Esta serie se va a titular Una nueva oportunidad. Y el mensaje del día de hoy se titula La misericordia y la fidelidad de Dios. Y miren, estamos ante el inicio de un nuevo año y este hecho es un regalo de Dios, porque muchos no vieron llegar el 2024, pero nosotros sí, gracias a Dios. Y mire, el 2023 pues ya quedó atrás, con sus bienes y con sus males. Ya no está aquí, ya no estamos en 2023, estamos en el día 10 de enero del 2024. Es una página nueva dentro de la historia de nuestras vidas. Tenemos un año nuevo frente a nosotros y es una bendición, es una nueva oportunidad que el Señor nos da, y eso pues debería de ser suficiente para animarnos a muchas cosas, a servir al Señor, a ayudar a otros, a vivir de una manera distinta. No sé usted, pero yo no quiero vivir como viví el año pasado. Este es un año para vivir mejor. ¿Se acuerda qué dice el proverbio? Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Con ese proverbio, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él espera que nuestras vidas vayan mejorando constantemente. El sol se detiene hasta llegar a su cenit. El sol nunca deja de avanzar. Así nosotros tampoco nos debemos de detener en nuestro crecimiento en los caminos del Señor. Pero eso es lo que Dios quiere. Pero hay dos opciones, hay varias opciones delante de nosotros. Mire, podemos seguir, primera opción, podemos seguir viviendo igual. Esa es una opción. Podemos seguir bajo el mismo ritmo que llevábamos en el año pasado, no dejar ni permitir que las cosas cambien y seguir igual. Podemos vivir mejor, esa es la segunda opción que tenemos, pero hay una tercera opción: podemos vivir peor, también se puede. Y de hecho es la opción por la que más se inclinan, porque aquel que decide vivir igual, en realidad está abriendo las puertas para empezar a vivir peor, porque mantener un paso regular es bien difícil. Es súper difícil mantenerse en un cierto nivel, es bien complicado. Vea a los atletas de alto rendimiento, para mantener su nivel necesitan esforzarse muchísimo. ¿Por qué? Porque mantener un mismo nivel es bien complicado. Entonces, lo más común es que quien dice, pues yo voy a seguir viviendo igual, es que paulatinamente va a ir empeorando dentro de su vida. Entonces, en realidad tenemos la opción de empezar a mejorar, o ir por una senda lenta que nos lleva a vivir peor, o de plano empezar a vivir peor. Pero son las opciones que tenemos: o mejoramos o empeoramos. Y
el Señor es un Dios de segundas oportunidades, y no solo de segundas, a veces de tercera, cuarta, quinta, un montón. Y debemos de aprovechar las oportunidades que Él nos da. Y quiero mostrarle, y a lo largo de esta serie que vamos a tener, vamos a ver las sendas por las que podemos andar cuando Dios nos ofrece una segunda oportunidad, y vamos a tomar como ejemplo bíblico al pueblo de Israel, y vamos a estar estudiando lo que sucedió después del cautiverio babilónico, porque el regreso del cautiverio babilónico fue una segunda oportunidad que Dios les dio, mostrándoles gran misericordia. Y para los que no llevan mucho tiempo, vamos a ver qué fue rápidamente, porque no me voy a detener ahí. ¿Qué es esto del cautiverio babilónico y por qué vino? Un comercial antes, porque si no se me va a pasar. Las clases se reanudan el 21 de este mes, domingo 21 de este mes. Lo digo ¿por qué? Porque acuérdense que vamos a ver, bueno, los que ya han estado en clases conmigo, lo más que podamos sobre la historia del Antiguo Testamento. Entonces el cautiverio babilónico está ahí. Si quieres saber de eso y muchos más temas, el 21 a las 10 de la mañana empezamos. Pero bueno, durante el reinado de Manasés de Judá, uno de los reyes de Judá, ahí cerca del 643 a.C., el Señor tomó una decisión, decidió que iba a castigar a los habitantes del reino de Judá por los pecados que cometieron durante el gobierno de Manasés. Manasés fue el peor rey del reino de Judá y se esmeró. Haga de cuenta que como que en su lista de propósitos de la vida era ofender a Dios en todos los pecados posibles. No vamos a leer ese pasaje, pero en las descripciones que hacen de su reino en el inicio de los pasajes que hablan sobre Manasés, vamos a encontrar que él cometió de los pecados más graves contemplados por la ley de Moisés. Los pecados más graves contemplados por la ley de Moisés siempre tienen como castigo pronunciado por la ley la pena de muerte. Como que Manasés dijo, estos son los peores, estos son los que voy a realizar. Fue adivino, se entregó a las artes mágicas, se entregó a observar los cielos para hacer como horóscopos, algo así. Fue sortílego, mató a muchas personas, fue un rey sangriento. Se cree que entre sus víctimas estuvo el profeta Isaías, pero hubo un detalle con Manasés: al final él se arrepintió, muy al final de sus días, pero llevó al colmo la paciencia de Dios y él emite una sentencia que se reafirma con su hijo Amón. Su hijo Amón siguió todos los pasos de su padre. A diferencia de su padre, él nunca se arrepintió. Por eso él duró solo 2 años como rey. Y luego viene un breve descanso dentro de la vida del reino de Judá, porque se levanta Josías y él lleva a su generación a servir a Dios como señalaba la ley y a temer a Dios como señalaba la ley, pero sus hijos vuelven a los malos caminos de su abuelo y de su bisabuelo. Y ahí
en medio de la decadencia de Judá, cuando el reino de Judá está por colapsar y la línea de David está por ser quitada del trono, el Señor levanta a Jeremías para predicar el arrepentimiento y anunciar el castigo del Señor por la negativa tanto de la casa de David como de toda la casa de Judá de cambiar sus caminos. Y acompáñame a ver la profecía de Jeremías. Vamos a Jeremías 25, versículos 11 y 12, por favor. Jeremías 25, versículos 11 y 12. ¿Ya está ahí? Dijo el profeta Jeremías, palabra del Señor: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y así se anuncia lo que iba a pasar con Judá y con Jerusalén. Dios iba a enviar a los babilonios para destruir al reino, para destruir a Jerusalén, la capital, pero el Señor no los dejó sin esperanza, porque les estableció el término de su castigo. Su castigo no iba a ser eterno, su corrección no iba a ser para siempre. Había un periodo de tiempo establecido, que era ¿de cuánto? 70 años. Y después de los 70 años, ellos iban a poder regresar a la tierra de sus padres. Y llega así el año 605 antes de Cristo, que es el tercer año de Joacim de Judá. Y en ese año llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, a sitiar Jerusalén, la vence y deporta a Joacim, se lleva a Joacim a Babilonia y a una buena parte de los que sobrevivieron el sitio y el ataque sobre Jerusalén. Y no queda Jerusalén completamente destruida. Nabucodonosor y los babilonios eran muy distintos a sus hermanos los asirios. Los asirios eran muy crueles, y los que sobrevivían a su ataque generalmente eran deportados completamente y traían a otros conquistados, a otra tierra conquistada para poblar ahí. Uno diría, bueno, pues total, ¿no? La política de cada quien. Ese era un castigo muy cruel, o sea, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. La gente tiene un arraigo muy fuerte a la tierra donde creció y nació. Que te deportaran permanentemente y llevaran a otro a habitar tu tierra permanentemente era un golpe muy fuerte emocional, porque la gente sabía que estaba perdiendo todo lo que los conectaba a la tierra de sus padres. Nabucodonosor y los babilonios no eran así. Lo que ellos hacían era generalmente poner un nuevo rey y dejar a la gente de menos recursos en la tierra y ayudarlos económicamente para así ganarse su favor y evitarse revueltas. Nabucodonosor llega con la intención de hacer eso, pero los reyes de Judá seguían siendo
tercos, siguen pecando contra Dios, hacen enojar al Señor y hacen enojar a Nabucodonosor, y llega Nabucodonosor y dice: ¿no entienden? Ok, vamos a arrasar con todo ahora sí, y me los voy a llevar a Babilonia. Esa es la segunda deportación. La deportación a Babilonia fue en dos grandes grupos. Y después de la segunda deportación, ahí empieza el cautiverio. En la primera empieza el cautiverio. Después de la segunda comienza lo que se conoce como la etapa profunda de la deportación, del cautiverio babilónico, donde Israel ya no tiene ninguna oportunidad y va a tener que esperarse décadas para que se cumplan los 70 años. Dios fue muy bueno y paciente con Israel, pero no entendieron y los tuvo que castigar. Así es a veces con nuestra vida. También a veces nos empecinamos tanto en nuestro pecado, en no corregir lo que Dios nos está diciendo que debemos de corregir, que dice: pues no me dejas otra más que el castigo, y ahí va. Pero ¿sabe algo? Como mencionamos, el castigo no es para siempre. Y sí, había décadas que esperar, pero hay algo pues maravilloso, y es que el tiempo nunca deja de correr. Si el Señor le ha metido en una aflicción, entienda que el tiempo va a seguir pasando y que con el paso del tiempo vamos a salir de la aflicción. A veces es necesario pues aguantar también la disciplina. Y bueno, Israel aguantó, Judá se puso a aguantar la disciplina. Los años comenzaron a transcurrir, las décadas empezaron a pasar y el tiempo se cumplió, porque al final el tiempo siempre se va a cumplir. Y fíjese que en medio de las habitaciones de los reyes de Persia había un siervo de Dios que fue deportado en la primer invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. A él le tocó irse a Babilonia desde la primera conquista, y él siempre estuvo consciente de la profecía de Jeremías, siempre estuvo consciente de el por qué habían terminado en esta condición los hijos de Judá, y estuvo contando el tiempo. Y cuando se da cuenta de que los 70 años han transcurrido, en medio de la noche se pone a orar al Señor. Y este hombre se llamaba Daniel. Acompáñenme a ver una parte, es una parte nada más de la oración que eleva Daniel al Señor. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 17, por favor. ¿Ya está ahí? Dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre,
porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Y sabe qué? La oración de Daniel fue contestada. Y el Señor comenzó a mover su mano para cumplir las profecías que había dado a través de sus siervos Jeremías e Isaías. Y acompáñenme a Esdras, capítulo 1, versículo 1. Porque aquí vamos a ver la mano de Dios moverse. Esdras capítulo 1, versículo 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Y aquí vamos a hacer una pausa antes de leer la orden que emitió Ciro. ¿A quién movió Dios? Porque leemos Ciro, rey de Persia, y dice, pues está bien, ¿no? Ciro no es cualquier persona. Ciro es el conquistador de Babilonia. Es el héroe militar más grande de ese tiempo y es el gobernante, el emperador del imperio más poderoso de la época. Él no es creyente en el Dios de Israel, él es persa, entonces muy probablemente es zoroastrista, que era la religión más popular en el imperio persa, pero esos no son problemas para Dios. Él era la única persona que podía también autorizar el regreso de los hijos de Judá, de Benjamín y de Leví a tierra de Judá. Nadie más lo podía hacer. Pero para Dios no es problema tocar a un gobernante. Dios puede hacer cosas con personas que no creen en Él, sí. Si están dentro de su plan, como era en el caso de Ciro el persa, Él puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Escucha la oración de Daniel. Se han cumplido los 70 años y Él va a cumplir su promesa. Sí es probable que Daniel haya sugerido en algún momento, porque Daniel era parte de la corte de Ciro el persa, pero no era el más importante entre sus consejeros, por una sencilla razón. ¿Cuál? Sí, él era judío, Ciro es persa, y el resto de sus consejeros probablemente son medos y persas, y Daniel es un judío, es miembro de un pueblo conquistado, pero la simple sugerencia de Daniel fue suficiente para que Dios moviera el corazón de este rey pagano. Era un rey pagano. Y vamos a ver, ahorita le explico más, vamos a leer el versículo 2, del 2 al 4. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá.
quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y mire, aquí es donde vemos la mano maravillosa de Dios. Regresar a Jerusalén era muy complicado porque estamos hablando de varios miles de kilómetros. Y pues si regresaban, iban a regresar a un lugar desolado. Jerusalén era ruinas en este momento. El resto de la tierra de Judá no está poblada pues significativamente. Probablemente sí hay algunas personas por ahí, pero no está poblada significativamente. No hay ninguna población que se pueda considerar ciudad, y debemos, cuando estamos estudiando la Escritura, debemos de dejar a un lado nuestro concepto de ciudad, porque uno dice, Morelia es una ciudad, ¿no? O Querétaro es una ciudad, Guadalajara es una ciudad. Son lugares donde hay pues una cantidad de población relativamente importante. No me acuerdo cuánto es lo que se ocupa para ser considerado ciudad en las leyes mexicanas, pero ¿sabe cuánto se ocupaba en Israel para tener el carácter de ciudad? Como 1,000 personas. No había ningún lugar que cumpliera con el requisito de 1,000 personas y una sinagoga, porque era otra de las cosas que se requerían para ser considerada ciudad. Entonces muchos probablemente dicen, pues ¿a qué me regreso? No tengo recursos, es un viaje peligroso. Pero ¿qué hace Dios? Dios mueve el corazón de Ciro para decir, todos los hijos de Judá, Benjamín y de Leví y de las demás tribus que estén dispersas, que ya eran muy poquitas las demás tribus, tienen mi permiso para regresar a Jerusalén, y yo les voy a apoyar económicamente. Esto que decía la instrucción de que ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, significaba que muy probablemente los administradores del imperio persa de las ciudades y comunidades donde se encontraban los judíos debían de darles pues un apoyo económico para poder realizar el viaje y llevar algo para la construcción del templo. Entonces ahí la cosa cambia, ¿no? No solamente llevan la protección del rey. Este texto, esta ley que emite Ciro también es un texto de protección. Si alguien se metía con las caravanas, iba a ser atacado por las fuerzas armadas persas. Entonces vea lo que Dios está haciendo con Israel. Verdaderamente les está dando una segunda oportunidad. ¿Y sabe algo? Dios nos está dando una segunda oportunidad hoy. Póngase a pensar, ¿qué tan fiel fue usted con Dios el año pasado? ¿Qué tanto le sirvió? ¿Qué tan regular fue su asistencia a las reuniones? Porque esa es una manera también de honrarle y mostrarle fidelidad.
qué tan fiel fue con sus diezmos y ofrendas, qué tan fiel fue en su vida cotidiana, guardando los preceptos del Señor, y haga un análisis. Esas son de las cosas positivas de los inicios de año, que uno está a buen tiempo para analizar y corregir. Y si ha fallado en alguna de estas áreas, Dios está dándonos hoy un mensaje de segunda oportunidad. Yo creo que no le ha llegado un castigo como a los hijos de Judá. Es tiempo de corregir. Dios nos está dando una segunda oportunidad hoy. ¿Y qué vamos a hacer? ¿La vamos a aprovechar? O como mencionamos al principio, ¿vamos a seguir igual o vamos a y lentamente empezar a empeorar más? ¿O le vamos a pisar el acelerador a empeorar? Esas son las opciones que están puestas delante de usted y delante mía también, porque yo también tengo que cambiar en varias cosas. Pero en estos puntos es importante y ver el ejemplo que dio Israel, porque aquí Israel escogió bien. Vamos al versículo 5, ahí en Esdras capítulo 1. Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por su cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y así los líderes de Judá, Benjamín y Leví se ponen en marcha, y este es el primer paso que uno tiene que hacer si quiere tomar y aprovechar la segunda oportunidad que Dios nos da. Hay que ponerse en acción. Si Dios le ha dicho que tiene que empezar a dejar algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Decirle por primera vez a eso que no. Son pasos sencillos, pero se tienen que empezar a dar. Si Dios le ha estado llamando al servicio, ¿qué tiene que hacer? Acercarse y decir: quiero servir, ¿qué hago? ¿En qué puedo ayudar? Son pasos sencillos, es empezar a caminar, como ellos tuvieron que empezar a caminar. Y si usted toma la decisión, Dios le va a ayudar, porque Dios ayudó a todos aquellos que dispusieron en su corazón regresar a Jerusalén, y los ayudó de maneras que probablemente ellos no esperaban, porque el rey Ciro dijo: yo tengo una parte del tesoro que voy a donar para sostener el regreso de los judíos a Jerusalén y para que construyan el templo. Y muchos dijeron: pues con esto lo hago, yo me aviento. Dios los ayudó. Si usted le dice al Señor: Señor, yo estoy dispuesto
lo quiero hacer, Él nos va a dar las fuerzas iniciales, pero ¿sabe qué? Como vamos a ver, es necesario que nosotros nos pongamos a trabajar después, le empecemos a echar ganas. Vamos a pasarnos al capítulo 2 de ahí de Esdras y vamos al versículo 68. Aquí ya encontramos a los judíos en tierra de Judá. Ya realizaron este largo y complicado viaje y no tenemos el registro de ninguna eventualidad trascendental en este viaje. Seguramente si hubiera habido algún ataque o alguna amenaza grande durante el regreso, nos la hubieran dado a conocer, pero probablemente no hubo nada trascendental. Seguramente hubo algún accidente. ¿Por qué? Porque le digo que era un viaje complicado. Fue un viaje en el que tuvieron que pasar por un montón de accidentes geográficos. ¿A qué me refiero? Montañas, valles, ríos, zonas de sembradío, zonas muy áridas y demás. Fue una aventura su viaje, pero nada extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios los iba cuidando. ¿Tuvieron dificultades? Sí. Le aseguro que no es fácil subir una montaña cargando la casa, porque literalmente eso hacían ellos. Llevaban tiendas y todo lo que ocupaban para dormir, y llevaban víveres y ropa. Le aseguro que no es fácil subir montañas con eso, pero lo tuvieron que hacer. Y bajar tampoco creo que sea muy fácil cuando uno lleva varias cosas pesadas. ¿Le ha tocado bajar montañas? Se tiene que bajar con cuidado porque si no te vas. Entonces sí hubo dificultades, pero nada trascendental, ningún ataque, ninguna verdadera amenaza. ¿Por qué? Porque Dios los guardó, Dios los cuidó. Y ya llegando a Jerusalén, vea lo que sucede. Vamos ahora sí al versículo 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Y aquí es donde empezamos a ver las cosas positivas que hizo Israel y que nosotros debemos de hacer también. Porque los hijos de la cautividad se dan cuenta de que lo primero que tienen que hacer es checar su vida espiritual y restaurar su comunión con Dios. Cuando llegan a Jerusalén, ven la condición del templo, y el templo es bien importante en este tiempo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se realizaban todos los rituales de la ley de Moisés, todos los rituales de las fiestas anuales y fiestas regulares se realizaban allí. Ya hemos platicado de las fiestas anuales, ¿se acuerda cuáles son? Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, pero los días de reposo son celebraciones regulares, una vez a la semana, y las lunas nuevas
son celebraciones regulares de celebración a Dios, porque llegó un nuevo mes. En ese tiempo los calendarios eran lunares, y cada vez que iniciaba el ciclo de la luna se le daba gracias a Dios y no se trabajaba. Creo que no se trabajaba, no estoy bien seguro, pero había una celebración en las lunas nuevas, y había que ofrecer. Entonces ellos se dan cuenta que es necesario empezar a reedificar el templo. ¿Y eso qué significa? Que era necesario restaurar la vida espiritual, la condición espiritual. Y vea qué buen ejemplo nos dieron aquí los hijos de la cautividad, porque la mayoría de las personas, cuando dicen quiero arreglar mi vida, dicen es que necesito sanar mis finanzas, necesito mejorar mis finanzas, tuve un año financieramente malo, tengo que ver qué hago para corregirlo. O hay otros que dicen la verdad, llevé una vida familiar terrible, quiero sanar mis relaciones familiares, quiero sanar mis relaciones de amistad, porque me peleé con todos y tuve problema tras problema tras problema, lo quiero arreglar. Israel no hizo eso, los judíos no hicieron eso. Llegan a Jerusalén y ven, nuestra condición espiritual está mal, hay que trabajar en esto. ¿Y qué hacen los líderes? Dicen, pues se ocupa dinero, vamos a dar dinero. Y sí, se ocupaba mucho dinero para eso en este tiempo. No les dolió, vieron que su necesidad era espiritual, a trabajar en lo espiritual. Analice cuáles fueron sus propósitos para este año. Si se dijo a sí mismo, pues tengo que arreglar mis cosas con Dios, tengo que reactivar mi vida espiritual. Y si no, estamos a tiempo de hacer la corrección, porque solo llevamos 10 días de este año, es buen tiempo para ver que si yo no arreglo lo espiritual, tampoco voy a poder arreglar lo de las finanzas. Si yo no arreglo lo espiritual, tampoco voy a poder arreglar mi situación familiar, mis situaciones de amistades y todo lo demás. Si yo no arreglo, hay quienes dicen, no, pues es que le entré bien duro a las cenas y rematé con las roscas, quiero bajar de peso. Si usted no se puede disciplinar en las cosas espirituales, tampoco lo va a hacer en lo terrenal. ¿Por qué? Porque de lo espiritual se arregla todo lo demás. Si lo espiritual está mal, todo lo demás va a estar mal. O puede agarrar, y eso es algo que pasa, y dice, mi objetivo es arreglar mis finanzas, y de verdad que se vuelve el centro de su vida del año. Pero como eso fue el centro de su vida y estuvo descompuesto lo espiritual, su enfoque de las finanzas va a llevarle a lastimar probablemente a otras personas, le va a traer otra clase de problemas. ¿Por qué? Porque solamente cuando arreglamos lo más importante, que es lo espiritual, lo demás puede empezar a ser restaurado. Entonces, aquí fueron sabios los líderes de Israel y tomaron después otra buena decisión. Vamos a Esdras capítulo 3, versículo 1. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes,
y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y holocaustos por la mañana y por la tarde. Y aquí, en los versículos anteriores, vimos a los líderes de las familias que vieron la necesidad de hacer una corrección, de buscar restaurar la vida espiritual. Pero aquí vemos a los líderes de la nación. Vemos al sumo sacerdote, el que va a ser el sumo sacerdote, y a Zorobabel, que viene de la línea de David, que era el líder, pues también era líder espiritual, pero no era sacerdote, era un líder como político, haga de cuenta, dándose cuenta de que la condición espiritual de verdad que tiene que mejorar, y hay que dar el primer paso. Y el primer paso era levantar el altar. No fue casualidad que ellos se enfocasen en levantar el altar. Miren, el altar del sacrificio ocupaba un lugar especial, tanto en los tiempos del tabernáculo como en el tiempo del templo de Salomón. El altar del sacrificio se encontraba en el patio, justo después de la puerta de acceso y antes del lugar santo. El altar estaba construido con madera de acacia y debía de ser recubierto por bronce. Y esto tiene un simbolismo, porque en el Antiguo Testamento el bronce es un material que simboliza el juicio de Dios. Y aquí es en donde está el gran simbolismo del altar, porque sobre el altar del sacrificio se depositan los sacrificios para detener el juicio de Dios. El sacrificio de la expiación se quema allí, la sangre se llevaba al lugar santísimo, pero los sacrificios de los animales inocentes se quemaban sobre el altar. Y eso estaba dándole un mensaje a la nación, que esos sacrificios cubrían y evitaban el juicio de Dios sobre las personas y sobre la nación. Y antes de poder entrar al lugar santo, que era el preámbulo al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios, era necesario pasar por el altar. ¿Qué significaba eso? Sin el sacrificio que cubre el pecado y que detiene el juicio de Dios, no hay acceso a la presencia de Dios. Entonces, por eso escogieron establecer el altar. Dijeron, necesitamos empezar con el primer paso. ¿Y cuál es el primer paso? Arrepentimiento. Y con el arrepentimiento el Señor ya realizó el sacrificio de la expiación, nos concede su perdón y así ya podemos entrar a la presencia de Dios. Y esto es algo que no debemos de olvidar. Para que nuestra vida espiritual pueda aprovechar
esta segunda oportunidad que Dios nos está dando, tenemos primero que arrepentirnos, pedir perdón y dejar que el sacrificio expiatorio de Jesús nos lave. Es el primer paso a tomar. Fallamos el año pasado, ok, ya fue el año pasado. Dios nos está diciendo hoy, te puedo restaurar, pero necesitas primero que nada pedir perdón, creer en el sacrificio de Jesús y ya está fácil. Y comenzar a seguir en el trabajo que el Señor ha puesto. Porque entendamos algo, no va a haber ni hay acceso a la presencia de Dios sin arrepentimiento, sin estar cubiertos por el sacrificio de Jesús. Entonces, veamos lo que Dios está ofreciéndonos hoy. De verdad que Dios quiere hacer algo con nuestras vidas. Como platicamos en otros mensajes, hay un propósito particular para nuestras vidas en este 2024. Dios tiene un plan en el que nos está incluyendo en este 2024. Quiere que lo desempeñemos. Tenía algo para 2023, tal vez no lo cumplimos, ok, ya pasó 2023, no podemos hacer lo que no hicimos en 2023. ¿Por qué? Porque ese tiempo ya pasó, 2023 no va a regresar. Pero hoy nos está diciendo, estamos en 2024, quiero hacer algo contigo. ¿Quieres? Y eso está diciéndole a cada uno de ustedes hoy el Señor. Quiero hacer algo contigo. ¿Quieres? Si uno dice que sí, pues tenemos que empezar aquí. Porque lo primero que Dios nos dice, ¿cómo me estás honrando? ¿Cómo está tu situación conmigo? Analicémonos, hermanos, en esta noche, pues lo puede hacer ahorita, pero en su casa. Y pongámonos a cuentas con Dios. El sacrificio por la expiación de nuestros pecados ya se realizó, ya fue hecho, ya se consumó en la cruz del Calvario. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Arrepentimiento. Y Dios nos está diciendo, si tú te arrepientes, podemos continuar, porque la cosa no se queda ahí en el altar. Vamos al versículo 4. Dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. ¿Qué vemos aquí? Aquí empezamos a ver la reactivación de la vida espiritual de los judíos. No podía reactivarse su vida espiritual sin el altar. Dios no aceptaba los sacrificios a la manera que se le ocurriera a cualquier persona, no. Esa es una de las cosas que muchos no toman en cuenta. Mire, no sabe cuántas personas me he topado diciendo, es que yo creo que esto es lo que debo de hacer, yo creo que esto es lo que Dios quiere, yo creo que esto es lo que Dios piensa, y yo les pregunto, ¿y por qué crees eso?
Esa es una pregunta devastadora, porque pues si son honestos van a decir, pues, porque es lo que yo creo, pero no te puedo asegurar. ¿Por qué? Porque las cosas no se hacen a nuestra manera. Dios solamente estableció un medio para saber qué es lo que Él quiere, y es la Escritura. Si alguien me dice es que la Biblia dice esto y por eso creo que esto es lo que... Ahí es una cosa muy distinta, pero quien me dice es que yo creo, ¿en base a qué? ¿En base a qué me lo estás diciendo? Y pues Dios no permitía o no aceptaba en situaciones ordinarias, porque en extraordinarias sí, que se le ofreciesen sacrificios fuera del altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios estableció eso. Él rige todo lo relativo a su culto. Es algo que debemos de tener bien presente. Es su culto y nadie le va a decir, Dios, yo te voy a adorar de esta manera, yo considero que debe de ser de esta manera. No, Él dice, así es como se me va a honrar. Hay algunos que dicen, ¿no?, que por qué no estableció en la Escritura sacerdotes, por ejemplo en el Antiguo Testamento hay puro sacerdote, porque es el culto de Dios. Él es el que decide quién es el que va a ir en determinadas actividades, ¿no? Yo no puedo decirles que yo considero que debería de ser así, que deberías incluir a tal o cual persona. Es el culto de Dios. ¿Por qué escogió a una tribu nada más? Porque Él lo determina, Él gobierna y Él establece las reglas. Y estableció para los hijos de Israel que solamente en el altar del tabernáculo se podían ofrecer estos sacrificios que se nos señalan aquí. El sacrificio continuo, el de la mañana y la tarde, el sacrificio de las lunas nuevas, el sacrificio de las 3 fiestas, el sacrificio de la expiación y otras ofrendas. Si alguien sacrificaba un animal en su casa, Dios no lo aceptaba, no lo veía como el sacrificio. ¿Se acuerda de Saúl? ¿Quién debía de ofrecer ese sacrificio? Solamente los levitas lo podían hacer, solo los sacerdotes. Él lo ofreció, lo aceptó Dios, ¿no? Cuando Usías ofrece el incienso, ¿lo aceptó Dios? No, porque Él pone las reglas y estableció, es en este altar. Los hijos de Judá, Benjamín y Leví lo entienden, construyen el altar y ¿qué sucede? Se reactiva su vida espiritual. ¿Qué empiezan a hacer? Dicen, la fiesta de los tabernáculos es la más cercana, vamos a celebrarla. A celebrar la fiesta de los tabernáculos, a ofrecer el sacrificio continuo. Viene una luna nueva, vamos a ofrecer los sacrificios. Toda la vida espiritual de los judíos se reactiva. ¿Por qué? Porque primero estuvo el arrepentimiento y el sacrificio expiatorio. Entonces, veamos que este es el primer paso. Y si lo obedecemos, la vida va a empezar a cambiar. Nuestra vida espiritual se va a empezar a reactivar. Si usted va con el Señor y le dice, Señor, me arrepiento porque te fallé en esto y esto y esto en este año, ayúdame a cambiar, Él nos ayuda y la vida espiritual se empieza a reactivar. Pero no se acaba allí. Vamos a terminar con el versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Se cumplió con el primer paso, pero hay mucho más que hacer, porque el altar era el paso al lugar santo y al lugar santísimo, y esos todavía no estaban, y había que ponerse a trabajar. Y sobre eso vamos a seguir hablando en los siguientes
mensajes, pero anímese, hermano, es tiempo de cambiar. Ya si falló en cosas del año pasado, déjelo atrás, vamos a comenzar una nueva etapa, vamos a reactivar nuestra vida espiritual y vamos a echarle ganas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos estás dando una oportunidad más, que no nos la merecemos, la verdad, pero tú eres misericordioso, tú eres paciente y hoy nos estás dando un gran mensaje. Nos estás diciendo, se puede corregir el camino, todavía se puede corregir el camino. Hijo mío, corrige tu camino y vamos a empezar a andar por sendas de justicia. Arrepiéntete y yo te ayudo a cambiar. Y queremos aprovechar esto, Señor. No queremos retroceder ni quedarnos igual, porque eso nos va a llevar a retroceder también. Queremos cambiar. Queremos animarnos en tu obra, Señor, en aquello que tú quieres para nosotros. Y te pedimos perdón por nuestras fallas y nuestros errores y nuestros retrocesos. Pero hoy nos presentamos delante de ti diciéndote, Padre, quiero cambiar. Padre, quiero corregir. Ayúdame. Te pedimos que nos des las fuerzas porque queremos cumplir con aquello que tú tienes para nosotros este año. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor le bendiga, hermano, y nos vemos aquí en las reuniones del viernes y el domingo.